Hola, hoy quiero hablarte a ti. Sí, a ti. A ti que quizás llevas un par de años programando y que tarde o temprano te vas a hacer la pregunta, ¿qué sigue después? ¿Hay un siguiente nivel que realmente valga la pena para mi carrera tecnológica? Hoy quiero hablarte de por qué ser arquitecto de software es mucho más que solo cambiar de título o de mejorar tu sueldo. Para muchos es la verdadera puerta de entrada al liderazgo de las tecnologías de la información. No se trata solo de diseñar sistemas o tomar decisiones técnicas. Se trata de ver el impacto en el negocio que llega a tener la tecnología, de aprender a negociar, de lograr comunicar y guiar equipos, y de entender cómo cada decisión puede llegar a transformar una organización. Dedicar algunos años al rol de arquitecto no solo te reta a crecer técnicamente, te obliga a desarrollar habilidades que te preparan para puestos aún más grandes, como ser CTO, gerente de tecnología, líder de producto, consultor estratégico o inclusive ser dueño de una empresa. Hoy te cuento qué responsabilidades cubre este rol, pero con una perspectiva que responde a la pregunta, ¿por qué este paso es esencial si quiero un día dirigir equipos, proyectos o inclusive una empresa completa? Vamos. Cuando llegamos a asumir el puesto de arquitecto de software, la primera diferencia brutal con respecto a lo que venías haciendo antes es el uso de la capacidad de hacer zoom in y zoom out respecto a todo el sistema. Y es que un arquitecto debe moverse entre el detalle técnico, por ejemplo, llegar a entender por qué cierto bug ocurre en una línea de código dada, y el panorama general, cómo afecta ese bug al sistema completo, al negocio, al usuario o cliente final. Un programador normalmente se va a enfocar en el módulo o la función que le toca. El arquitecto va a necesitar entender cómo cada una de esas partes se interconecta con el todo. Y esto no solo es un tema de experiencia, sino que se convierte en un asunto de mentalidad, que es muy importante al momento de dar soluciones. Algo más que el rol de arquitecto de software te ayudará a desarrollar y que es bastante deseable, pues es este aspecto del domain sensitive o sensibilidad del dominio. Y es que sucede que el arquitecto no solo entiende el sistema, también entiende al negocio. Sabe por qué existen ciertas reglas, por ejemplo, o por qué una validación legal llega a ser obligatoria y sumamente importante, o cómo un cambio llega a afectar a la operación de la empresa entera. Por ejemplo, si llegas a trabajar en una financiera, hay un montón de regulaciones que deben de cumplirse, saber cómo funcionan los préstamos, los riesgos y bueno, pues qué regulaciones, qué leyes están ahí inmersas y que no considerarlas podrían suponer un gran problema para el negocio e incluso para uno mismo como responsable de esa operación, ¿no? Eso permite proponer soluciones que realmente ayuden al negocio, porque no sé si te ha pasado, pero llegar y de pronto participar en una sesión en donde hay gente que conoce muy bien el negocio y nosotros ser ignorantes de ello no nos permite poder hacer una propuesta de calado que haga que la gente pues se convenza de que el camino o la dirección correcta es esa. Entonces, siempre que estemos proponiendo una idea desde este perfil de arquitecto, hay que tener en mente que debemos de ayudar al negocio en todas estas consideraciones. Entonces, no solamente tecnología por tecnología. Otra capacidad que se empieza a desarrollar desde el perfil de arquitecto de software y que te ayuda después en tu carrera es el trade-off awareness. El trade-off es en esencia un canje, una compensación. Entonces, el arquitecto vive tomando decisiones en un mundo en el que nada es perfecto. Entonces se enfrenta a escenarios como tener que decidir si se optimiza para velocidad al mercado, que el equipo desarrolle rápido o que la solución sea muy rápida, o para lograr un costo bajo en la construcción, en la implementación del sistema. O por ejemplo, le metemos más seguridad aunque el performance llegue a bajar un poco. O por ejemplo, le metemos más seguridad a algo que no es tan relevante, que en un análisis de riesgos
aunque llegara a materializarse ese riesgo, no llega a impactar al negocio ni a los clientes. Usamos algo nuevo o lo ya conocido. Saber elegir al menor de los males es parte del trabajo. Y muchas veces explicarle a los líderes de negocio por qué una solución no puede tenerlo todo. Número 4. Una de las habilidades a desarrollar es recibir o dar la bienvenida al cambio. Embrace change. ¿Por qué? Porque todo en la vida cambia, incluso en tecnología. Los requerimientos cambian, los equipos cambian, incluso las tecnologías llegan a cambiar más rápido de lo que nosotros llegáramos a querer. El arquitecto debe diseñar sistemas pensando en el cambio. Sistemas que son modulares, flexibles y fáciles de modificar. Aquí es en donde una buena arquitectura se llega a notar. Cuando el negocio pide algo urgente y el sistema no se rompe. Aquí les comparto una anécdota que me parece muy interesante y que se relaciona mucho con ese trabajo, con ese rol. Porque se dice que en Inglaterra, cuando se empezaron a construir los primeros puentes que cruzaban el río Támesis, había una situación que los puentes se llegaban a derrumbar, ¿no? Imagínense que iban carruajes pasando por encima o gente y de pronto se colapsaban, ¿no? Se rompían. Entonces, había una buena práctica que era que el arquitecto tenía que ir a vivir debajo del puente junto con toda su familia después de entregada la obra, ¿no? ¿Para qué? Pues como garantía de que esa persona había diseñado las cosas con todo ese cuidado, ¿no? Y puesto atención a los detalles. Entonces, qué mejor garantía que la propia vida del arquitecto, ¿no? Algo más que debes de aprovechar para desarrollar en el momento en que empiezas a ser arquitecto de software es una sensibilidad al costo o el cost sensitive. Y es que no me malinterpretes, no se trata solo de ahorrar dinero, sino de saber en qué invertirlo. Aquí es muy importante que empieces a entender cuál es el entorno financiero de la empresa en la cual trabajas e incluso el tipo de decisiones que tiene que tener un director de tecnología, por ejemplo, en el futuro. Comprender cómo se construye un presupuesto y cómo se ejerce, o cuáles son los instrumentos de inversión que te proporcionan los países y el mercado financiero. Por ejemplo, ¿vale la pena usar un servicio cloud carísimo o podemos arrancar con algo más sencillo y escalarlo después? Recuerda que un buen arquitecto traduce decisiones técnicas en impacto financiero y siempre debe de cuidar el presupuesto, aunque no lo vea, aunque no lo gestione, porque a veces no siempre se tiene la última palabra en ese sentido, pero comprender que el dueño de un negocio o el dueño de las finanzas tiene otras posibilidades a dónde llevar ese dinero, poderlo invertir y ganar una cantidad determinada, es muy similar a decir yo invierto el dinero en este proyecto porque la empresa con sus funciones y en el mercado va a ganar un cierto dinero. Entonces, en realidad, nosotros estamos inmersos en un mundo de competencia en donde el dinero crece y hay otras alternativas. Por lo tanto, comprender en qué entorno estamos compitiendo, si por ejemplo en México invertir en CETES, que es una de las posibilidades más bajas, te da un retorno de inversión a tu empresa, pues busquemos que la inversión que se va a hacer en tu sistema sea superior a ella. Teniéndolo en mente, tú también le puedes hablar al músculo financiero de tu compañía y poder inclinar hacia cierto tipo de decisiones. Eso te va a ayudar muchísimo cuando tengas una posición de toma de decisiones más elevada como la dirección de tecnología o de información. ¿Sabes qué otra cosa es una gran idea para ti en este crecimiento profesional? Pues suscribirte a este canal, porque yo te voy a seguir compartiendo ideas, conocimientos, experiencias propias y ajenas que te van a ayudar a catapultar tu carrera profesional en este mundo de las tecnologías de la información. Así que te invito a darle clic a suscribirte, a dar clic en la campanita y estar atento al próximo contenido. Muchas gracias. Punto número 6. Pensar en la escalabilidad. Y sí, es muy importante desarrollar un feeling del tamaño de las capacidades que un sistema debe de llegar a tener de acuerdo a la demanda que ese sistema va a presentar. Y no se trata solo de que el sistema funcione el día de hoy,
sino de que aguante el doble de usuarios el próximo año, por decir algo, que tengas una perspectiva de crecimiento de la demanda de ese sistema, porque al final ese sistema, si es exitoso, como espero que sean tus deseos, de que tus diseños sean tan exitosos que el siguiente año sean más demandados, pues tendrían que poder soportar esa demanda sin volverse un desastre. Aquí entra la magia de anticipar cuellos de botella, elegir tecnologías que escalen y dejar el sistema listo para crecer. La diferencia entre un MVP y un producto serio está justo en esta parte. Tómalo muy, muy en cuenta. Conciencia de la infraestructura o Infrastructure Aware. Un arquitecto piensa más allá del código. ¿Dónde va a vivir el sistema? ¿En la nube? ¿En servidores propios? ¿O va a ser una propuesta híbrida? ¿Qué hay de la seguridad? ¿De los backups? ¿Del monitoreo de ese sistema? Por ejemplo, muchas decisiones técnicas tienen que ver con el despliegue y la operación diaria. Y ahí es donde la experiencia realmente cuenta. Entender qué dimensiones debe de tener esa infraestructura, qué características, qué costo mensual y qué escalabilidad simple o difícil va a llegar a tener en algún punto es un aspecto importante, e inclusive podría decirte que lo relaciones con el punto de dar la bienvenida a los cambios. A veces te encontrarás con que algunas decisiones no fueron exactamente las mejores, o lo fueron dadas las circunstancias del momento, pero no en esta realidad. Entonces, dar la bienvenida a esos cambios, tomarlo filosóficamente, aprender algo de esa nueva maniobra que vas a tener que realizar para resolver a lo mejor un problema de performance, pues te va a hacer crecer, desarrollar ese músculo de liderazgo y de orientación de un equipo. Entonces, tómalo muy en cuenta. Quítate esa creencia de que debes de ser el que más programe. Y es que deberías de desarrollar la habilidad de codificación estratégica. Un arquitecto sigue programando, eso es verdad, pero de una forma selectiva y estratégica. No se trata de ser el que más código llega a escribir en el sprint, sino el que resuelve los problemas más críticos o define la manera de resolver un problema muy complejo, hasta de definir los estándares para el equipo a través de un ejemplo, de una prueba de concepto, una pequeña funcionalidad que ilustra perfectamente cómo vamos a usar un patrón, cómo se usa el lenguaje, cualquier otra situación. Entonces, a veces es mejor dejar que el equipo implemente, mientras que el arquitecto sirve como un guía y revisa las partes clave. Número 9. Convertirte en un tomador de decisiones desinteresadas, o lo que los gringos conocen como el selfless decision maker. Un arquitecto no toma decisiones pensando en su ego, sino en lo que más conviene al sistema y el equipo. Y créeme, te lo está diciendo alguien que cometió muchísimos errores en ese sentido. Te puedo decir, al día de hoy, con la experiencia que he tenido en otros proyectos, después de haber cometido esos errores, de haber probado diferentes fórmulas, que a veces eso significa dejar ir tu propia solución si otra es mejor. O defender una propuesta que es impopular porque es lo correcto a largo plazo. La humildad y la objetividad son claves para el rol. Maestría en la comunicación y en la negociación. Llegamos al punto más importante, creo yo, y que poca gente asocia con el rol de arquitecto: la comunicación. Un arquitecto pasa buena parte de su tiempo explicando, documentando, negociando y muchas veces convenciendo. No basta con saber la solución a nivel técnico. Hay que poder venderla al equipo, a los líderes, al negocio y hasta a los clientes a veces. Saber comunicar ideas que son complejas de una forma sencilla y saber negociar las prioridades es la habilidad que más distingue a un arquitecto exitoso. Te puedo recomendar algunas opciones. Por ejemplo, si pararte ante un público y explicar esas ideas se te complica, puedes recurrir a Toastmasters. Toastmasters es una asociación a nivel mundial
que básicamente desarrolla las habilidades de comunicación y de expresión ante un público. No es gratuito, pero es sumamente económico y en muchas ciudades lo puedes encontrar. Como decía, es una organización mundial. También invertir en un curso de negociación sería una cosa genial. Y si no, pues hay libros, por lo menos como Never Split the Difference de Chris Voss, que puede ayudarte a tener un poquito más de interés. Quizás no sea el mejor texto, pero sí uno muy introductorio a la materia de la negociación. Otras cuestiones como por ejemplo pensar, no sé, en Brian Tracy, que quizás es muy mainstream, pero hablar de temas de ventas creo que es muy bueno. Como puedes ver, el camino de la arquitectura de software no es precisamente fácil, pero sí es tremendamente valioso. Dedicarte a este rol por algunos años no solo te hará mejor programador, te dará la visión, la empatía y las herramientas para convertirte en un verdadero líder tecnológico. El arquitecto de software es el puente entre el código y el negocio, entre los equipos y la visión de la empresa. Dominar este rol te va a permitir aprender a pensar en grande, a influir en otros y a prepararte para tomar mejores decisiones, y esas decisiones son las que realmente mueven la aguja. Si tu meta es llegar a crecer, liderar y dejar una huella en la industria de las tecnologías de la información, entonces ser arquitecto es sin duda una escala obligatoria en ese viaje. No lo veas solo como un reto técnico, sino como la oportunidad perfecta para transformarte en el líder de tu equipo y tu empresa que van a llegar a necesitar en algún punto. Hemos terminado. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado. Espero de todo corazón que este contenido te ayude en este momento o más adelante para seguir en tu camino de liderazgo, de crecimiento profesional. Por favor, recuerda dejar tu like, suscribirte, un mensaje, alguna sugerencia. Todas son bienvenidas. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Me encanta que se estén sumando y que está creciendo esta comunidad. Muchas gracias a todos.